¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, vayamos marcando la asistencia para poder empezar. Vamos a esperar unos minutos que todavía para las 9. Miss, ¿usted va a tomar la asistencia? No estoy admitiendo nomás, no pueden marcar su asistencia. No, no se puede marcar asistencia, Miss. No sé, hay un problema en la plataforma. Yo también ahora en la mañana he querido entrar a la plataforma para subir las diapositivas, los videos de la clase de ahora. Y no puedo acceder, no me permite, error. Creo que hay problemas con la plataforma. La señora Sí, Mariluz me sí hay mandó, problemas con la plataforma, Miss. La secretaria ya nos mandó mandó, un dijo que los docentes comunicado, iban a tomar la asistencia. ya mandó un comunicado ya la señora Mariluz, entonces ya pues, ya creo que en estos días ya está viendo ella la manera como el ingeniero pues lo arreglará, me imagino, ¿no? Un momento, por favor. Aló. Sí, buenos días. ¿He mandado? Sí, hoy día en la mañana que estemos atentas, que si cualquier problema que ocurra en el Zoom, que comuniquemos por el problema de la plataforma. Ya. Bueno, justo estaba recibiendo una llamada de la secretaría. Yo les voy a tomar la asistencia, chicos, ¿ya? Entonces ya son las 9 en punto, a las 9:05, ¿ya? Empezamos con la asistencia. Voy a traer mi registro. Hasta eso, por favor. Un ratito. Voy a tomar la asistencia. Ya. Sí, justamente les estaba diciendo que la secretaria me acaba de llamar, avisándome que nosotros vamos a tomar la asistencia, los docentes, ¿ya? Profesora, buenos días. Buenos días. En cuanto, creo que también les mandé un mensaje el día de ayer, les mandé un mensajito en cuanto a las actividades que tenían que se terminaba, mejor dicho, que se cumplían para el día de ayer. No muchos escribían que no podían subirla por este problema de la plataforma.
Les he mandado un mensaje que no se preocupen, porque se va a habilitar unos días más para esperar la tarea. He querido, como les dije, hoy día subir a la plataforma para hacer la habilitación y también subir las diapositivas de hoy día, y no puedo acceder a la plataforma. Entonces, no se preocupen, esperen que esté habilitada, que esté todo normal, y entonces en ese momento subirán su tarea, ¿ya? Entonces, no se preocupen. Está bien. Entonces, aprovechen más bien para hacer bien la tarea, como debe ser. De repente, si lo han hecho muy rápido o algo, entonces aprovechen para que esta salga bien, pues, ¿no? Por aquí nos puede mandar esta diapositiva por el chat. ¿Sí? A ver. Ya, entonces, ojalá que sea pronto la habilitación de la plataforma. También será por lo que me imagino que todos están trabajando con plataforma, con internet, ¿no? Todo el mundo. Entonces, debe ser también por eso es que está pasando estas cosas, ¿no? A ver, vamos a empezar con la asistencia de enfermería, ¿ya? A ver, por favor, estén todos atentos a la lista de la asistencia. ¿Ya? Ala Kiko Ruth. Presente, Miss. ¿Ya? Aspircueta Salas. Presente, Miss. Briseño Pinto. Briseño Pinto no está. Cabrera Quigia Eduardo. Presente, Miss. Cañari Taparaco. Presente, Miss. Cahue Álvarez. Bueno, no, es horario diferido. Carapinúa.
Carapi Nua Caterine. Carapi Nua Lisbeth. Corimanya Zapacayo. Corimanya Zapacayo. Choquecota Gutiérrez. Presente, Miss. Córdoba Calla. Córdoba Calla. Presente. Presente, Miss. Presente. Ya. Flores Lipa. Flores Lipa Álvaro. Guaigua Rendón. Presente. Wilka Kawa. Chawa. Wilka Chawa Jennifer. Jaravera John. Laque Martínez Maricielo. Presente, Miss. León Rojas Jocelyn. León Rojas Jocelyn. Maldonado Quispe. Presente, Miss. Mamani Mamani. Mamani Luis. Presente, Miss. Mancilla Cuba. Presente, Miss. Mogrovejo Guamaní. Presente, Miss. Osorio Valdivia Katy. Presente. Molina Condori. Molina Condori. Paco Cuari. Paco Cuari Ruth. Presente. Quispe Casa. Jessica. Presente. Quispe Maquera. Quispe Susana. Quispe Susana. Quispe Salas Daniela. Quispe Salas Daniela. Presente. Ramos Cáceres. Presente. Ramos Cáceres. Presente, Miss. Hablen fuerte, chicas. Rondón Cama. Presente, Miss. Saxi Yayerco. Presente, Miss. Presente, Miss. Santos Panebra. Presente, Miss. Tapia Tito. Tapia Tito. Ura Pacho. Presente, Miss. Uñagua Mozombite. Uñagua Mozombite. Vallejos Gilaber. Presente.
Vilca Larico. Zambrano Ramos. Zambrano Ramos. Torres. Ochoa. Torres Acho, Miss, presente. Acho. Sí, Torres Acho. Acho. Elizabeth. Ya. Belizabeth. B, con B chiquita, ¿no? Ya. Sí, sí. ¿Alguien falta de enfermería? Yo, Miss. ¿Ah? Buenos días, Miss. Yo falto. ¿Cómo te apellidas? Caravera. ¿Cuál es tu apellido? Jaravera. Jaravera, ¿tu nombre? John. Sí te he llamado. Jaravera, sí te he llamado. Miss, es que acabo de entrar recién. Ya. Ahorita vamos a ver, ya. A ver, por favor, los de farmacia. Alanoca Mamani. Presente, Miss. Anagua Huanca. Presente, Miss. Ancaya Guamaní. Ancaya Guamaní. Presente, Miss. Andrade Guanaco. Presente, Miss. Cahuire Anco. Cristian. Presente, licenciada. Es Canahuiria. Canahuire. Sí. Ya. Cerdeña, Sigüinta. Presente, Miss. Es Cardeña. Cardeña, Sigüinta, ¿no? Sí, Cardeña Sigüinta. Ya. Carrión Apaza. Carrión Apaza no está. Chaco, Guasguayo. Presente, Miss. Ya. Chávez Becerra. Chávez Becerra. Choque Flores. Condori Almirón. Condori Calla. Flores Macedo. Flores Nina Quispe. Flores Nina Quispe Evelyn. Gámez Meléndez. Presente. Gaspar Lavilla. Gaspar Lavilla no está. Profesor está escribiendo, le dice que su micrófono no funciona. Ay, yo Hay por estar varios. mirando la... A ver, ya. Gaspar Lavilla. Ya está. Ya. Hinojosa Paz Alejandra. Presente, Miss. Presente. Ya. Guamaní Herencia. Edith. Huarcayo Guari. Okay. Buenos días, licenciada. Guaitara. Sí. Buenos días, soy Miss Judy. Buenos días, Miss. Disculpe, ¿me llamó? ¿Cómo te apellidas? Flores Lipa, Álvaro. No estás aquí en la lista. Ahorita te pone, al final te aumento en mi relación, ¿ya? Ya, Miss. Jauregui Medina.
Jauregui Medina. Me llamó, estaba... Jauregui, ¿dónde está? Es que estoy un poquito malita, se pide la directora permiso. Ya. Juárez Flores. Juárez Flores. Yamoca Castillo. Mamani Ayazo. Presente, Miss. Mamani Apasa. Presente, Miss. Mamani Cosi. Mamani Montesinos. Maque Garay. Presente, Miss. Nina Sánchez. Nina Sánchez no está. Palomino Nina Sivincha. Presente, Miss. Miss, ¿me llamó a mí Nina Sánchez? Claro, Nina Sánchez, acabo de decir ahorita. Sí, pero lo he hecho solo una vez, presente, Miss. Ay, pero tiene que estar atentos, pues. Miss, en el chat José Ya, Miss, llamó, disculpe. de micro. Quispe Ayazo. Quispe Ayazo, falta, no está. Quispe Casa. Quispe Casa. Miss, le he escrito por chat. Miss, José Yamoca dice que no tiene micro. Claudia le ha escrito por chat. Quispe Manzano. Quispe Puma. Ramos Calcín. Presente, Miss. Rosa Pérez. Zulia. Presente, Miss. Santander Mamani. Ticona Pasa. Presente, licenciada. Vera Chipana. Vera Chipana. Presente. Vilca Casa Marta. Vilca Casa Marta. A ver, ¿quiénes son los que faltan en la lista de farmacia, por favor? Miss, A ver, por favor, fuerte, no escucho nada. Miss, yo soy de enfermería. ¿Cómo? Miss, yo soy de enfermería. No, de farmacia, estoy diciendo farmacia. De Manzano, Camila. Farmacia, por favor. Farmacia, Miss, Carrión Apasa. Miss. Apasa. Carrión. Carrión. ¿Tu nombre? Alejandro. Ya, ¿quién más falta de...? De Manzano, Miss. Santander. Santander, Mamani, ya estás. No, Sí, no. Esperanza me había votado. Ya, ¿quién más? Quispe Manzano, Miss. Manzano también ya he llamado. No se... Sí, es que acabo de estar atentas, pues, tienen que estar atentas. No vamos a estar volviendo a tomar la lista otra vez. Acabo de entrar, Miss, discúlpenme, que ya estaba fallando. Ya, ¿quién más falta? No hay nadie más, ¿no? Ya, de farmacia nadie más. ¿Alguien falta de enfermería? Yo, Miss. ¿Quién? Flores Lipa Álvaro. ¿Cómo? Flores Lipa Álvaro. Sí, estás Flores Lipa, estás en la lista. Es que no has escuchado tu nombre. No, no escuché mi nombre. Miss, buenos días, yo. Ya. Miss, buenos días, yo para Denisa Zambrano. Ya está toda. Denisa Zambrano. Ya está. Mariolita Chingagua, Miss. ¿Qué?
Mariolito, sin agua, vamos a invitar ya. ¿De qué eres? Enfermería. ¿Cuál es tu apellido? Sin agua, vamos a invitar. Estoy un poquito afónica, Miss. Tiene que decir fuerte su nombre para o presente. Con decir presente una sola vez, si están mal, no va a pasar nada. No vamos a estar, mire que hora es ya, 9:23, estamos perdiendo las clases, ¿ya? Ya. Entonces, ya hemos tomado la lista, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, hay problemas en la plataforma, ya la directora nos ha comunicado a todos, tanto a docentes como a los alumnos, el problema que está pasando con la plataforma, ¿no es cierto? Les vuelvo a repetir, los que no han leído los mensajes de repente, anoche les he mandado un mensaje para explicarles que no se preocupen si es que no han podido subir sus actividades el día de ayer. Se va a habilitar la plataforma para que tengan tiempo y la suban. Hoy día en la mañana, muy temprano, he querido subir las diapositivas de hoy día, los videos como siempre se hace, y de paso habilitar la plataforma para la entrega de las actividades, pero no se ha podido acceder. Entonces no se preocupen, no estén mortificándose ni a otros problemas, porque cuando se solucione, en este momento se va a habilitar todo para que ustedes puedan enviar sus trabajos. Así es que no se preocupen, por favor, ¿ya? Tengan sus trabajos listos, es más, ahora tienen más tiempo, lo pueden hacer mucho mejor de repente, para que esté mejor realizada, ¿no? Su tarea, ¿ya? Entonces, vamos a pasar ahora a nuestra clase de hoy. Como ya hemos visto, la semana pasada hemos hecho todo lo que es la administración de medicamentos, las formas farmacéuticas, cómo se presentan los fármacos, los medicamentos, y ahora vamos a empezar a hablar todo lo que es, por ejemplo, los medicamentos orales, sus ventajas, sus desventajas, ¿no? Según la vía que se administre, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuál es el procedimiento, cómo se debe realizar, hasta que vamos a avanzar. Primero vamos a hacer con la vía enteral, o sea, que es todo lo que es, digamos, por vía oral, y después vamos a hacer lo que es la vía parenteral, donde ya vamos a realizar lo que son las inyectables, ¿ya? Entonces, como les decía, al día de hoy, empezamos con lo que es la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal, ¿ya? Tenemos que apurarnos un poquito para que no nos extendamos tampoco. ¿Alguna pregunta, alguna duda en cuanto a las actividades, en cuanto a la plataforma, chicos, para que no haya después malos entendidos? No, mira, ya, mira. Aparte, por favor, chicos. ¿Alguna pregunta, algo, chicos, hasta ahora? No. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es la vía sublingual. Vamos a ver que el objetivo de la vía sublingual es administrar los fármacos, los medicamentos, debajo de la lengua, no sublingual. O sea, sub es debajo, lingual es lengua, debajo de la lengua. Entonces, esta vía es colocar el medicamento debajo de la lengua, justamente. ¿Con qué fin vamos a hacerlo esto? Con el fin de que el fármaco ingrese al torrente sanguíneo, a la sangre, mejor dicho, ya que esa parte debajo de la lengua es una zona que está bastante vascularizada, o sea, bastante irrigada, ¿no? Y por lo tanto también las mucosas, las membranas, las mucosas, los tejidos que están formando que está formado debajo de la lengua, son muy delgadas, ¿no? Por lo tanto, el medicamento, el principio activo del medicamento va a acceder más fácilmente al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, con ese fin, también nosotros vamos a lograr un efecto más rápido. El medicamento se va a absorber mucho más rápido
por esta vía sublingual. Pero no todos los medicamentos se pueden colocar sublingualmente, ¿no? Entonces también hay que conocer eso, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a tener, ¿qué necesitamos? Necesitamos un medicamento que esté indicado, que se puede colocar debajo de la lengua. Pueden ser comprimidos, pueden ser soluciones, pueden ser spray, ¿no? De diferente tipo de presentación. Jeringas puede ser, no es necesario. Guantes y gasas estériles. Antes de administrar un medicamento, nosotros ya saben que tenemos que tener en cuenta los 5 correctos, ¿cierto? ¿Cuáles son? El medicamento correcto, la dosis correcta, o sea, cuánto medicamento le voy a dar a mi paciente, ¿no? Pues una tableta cada 6 horas. Entonces, esa es la dosis correcta. No es la mitad, no es 2 tabletas, o lo que se me ocurra, o lo que yo pueda pensar, no. La dosis es una tableta, entonces tengo que dar una tableta. La vía correcta, sublingual, ¿no? Puede ser que sea oral, puede ser que sea de repente intramuscular. La dosis, la vía correcta es por qué vía vamos a administrar ese medicamento. La hora correcta es la hora, el horario, ¿no? A la mañana, a las 10, a las 11, a las 12, según cada 6 horas, a las 10 de la mañana. Entonces, de las 10 de la mañana, yo cuento 6 horas más y ahí le toca la otra tableta de medicamento, ¿no? Entonces, esa es la hora correcta. Y el paciente correcto tenemos que verificar la persona, a quién le vamos a dar el medicamento, con nombre y apellido completo, ¿no? A veces hay personas que se llaman y se apellidan igual, ¿no? Ay, coincide. A veces es muy raro, uno dice, ¿qué va a hacer, no? Pero a veces coinciden que tengan el mismo apellido, el mismo nombre, de repente, y pueden estar muy juntos también los pacientes. Entonces, nosotros tenemos que identificar el paciente correcto con nombres y apellidos completos y el número de cama y el número de historia, todo, ¿no? Para no tener problemas, ¿no? Entonces, para administrar el medicamento sublingual, nosotros tenemos que ponerlo al paciente en una posición semisentada, una posición semisentada o sea, elevado, ¿no? Que la cabeza, el tronco, esté elevado. No va a estar echado totalmente de cúbito dorsal, sino va a estar en posición sentada, ¿ya? Entonces, cuando nosotros se administra se puede administrar el medicamento a un paciente que esté, por ejemplo, de cúbito dorsal, o sea, echado totalmente, ¿no? Corremos el riesgo de que este paciente se pueda aspirar. Ustedes saben que cuando en la boca nosotros segregamos bastante saliva. Cuando hay un alimento, cuando hay un cuerpo, un alimento, algo en nuestra boca, automáticamente nosotros vamos a segregar saliva, ¿no es cierto? Entonces, el paciente está echado, digamos, o está inconsciente y nosotros le vamos a administrar un medicamento sublingual, entonces va a segregar de esa saliva y ese paciente se va a poder aspirar, ¿no? Se va a poder aspirar, entonces ese medicamento y su saliva mismo se va a poder ir a sus pulmones, ¿no? Entonces ahí vamos a provocarle una neumonía, de repente una aspiración, el paciente se puede fallecer inclusive. Entonces, para evitar estos problemas, el paciente tiene que estar sentado o semisentado, ¿no? O sea, no echado totalmente de espaldas, sino semisentado, ¿no? Durante el medicamento, mediante la administración del medicamento sublingual, no debe comer ni beber, ¿no? No debe comer, no debe tomar agua, porque si no, en vez el paciente se va a tomar o se va a comer parte de la dosis del medicamento, ¿no? Entonces, la dosis completa ya no se va a quedar, ya no se va a absorber como debe ser debajo de la lengua, ¿no? Entonces, de repente se mueve el medicamento por el estímulo de la deglución, entonces de repente una parte del medicamento se va a ir en el agua o en el alimento
y de tal manera que la parte que se absorba no va a ser la suficiente como para hacer el efecto que nosotros queremos. Entonces, no hay que darle de comer, tampoco no hay que darle de beber, por lo menos siquiera unos 10 minutos después de haber ingerido o de haberle colocado el medicamento debajo de la lengua, ¿no? De la misma manera también los pacientes que fuman, por ejemplo, tampoco, le dice el humo del cigarro, ¿no? Provoca que los vasos sanguíneos se contraigan, ¿no? Se cierren, digamos, se contraigan. Entonces, hay que, cuando uno administre un medicamento a un paciente que fuma, ¿no? Un fumador, entonces hay que realizarlo después casi de 1 hora, digamos, que deje de fumar, ¿no? ¿Por qué? Porque este humo del cigarrillo provoca que los vasos sanguíneos se contraigan. Entonces, si yo le voy a administrar le voy a colocar el medicamento debajo de la lengua, inmediatamente después que el paciente haya fumado, entonces ese medicamento no se va a absorber como yo quisiera, como debe ser, ¿no? Entonces hay que dejar un espacio de 1 hora aproximadamente para que el paciente no fume en ese tiempo, para que los vasos no se dilaten y el medicamento pueda ser absorbido como debe ser. Después, cuando hay alguna indicación de tomar un medicamento sublingual, ¿no? Este medicamento sublingual tendrá que ser después de tomar todos los medicamentos orales, ¿no? Y el último será el sublingual. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si un paciente tiene que tomar 2 pastillas a las 8 de la mañana, tiene que tomar 2 medicamentos, ¿no? Y el tercero es sublingual. Entonces, primero tomará los vías orales, ¿no? Y el último tomará el vía sublingual. No lo contrario, ¿no? Porque de repente se corre el riesgo. Si yo primero me pongo al paciente el medicamento sublingual, entonces si en el momento de tomar los otros medicamentos orales se corre el riesgo de que se ingiera, ¿no? La dosis del medicamento, en vez no se quede debajo de la lengua, sino se pase al estómago, al tracto digestivo. Entonces, cuando hay tratamiento de un paciente que tenga por vía oral y por vía sublingual, primero se coloca la vía oral y al último la vía sublingual. ¿Ya? De la misma manera, hay que colocar el medicamento, por ejemplo, debajo de la lengua, ¿no? Entonces, por lo general, nosotros molemos la pastilla en unos morteritos, en unos morteros, donde se tritura la pastilla, se hace polvo y vamos a colocar después nosotros con la ayuda de un bajalenguas, vamos a decirle al paciente que levante la lengua, ¿no es cierto? Nosotros con un bajalenguas vamos a ayudar y vamos a vaciar el medicamento que ya lo he molido debajo de la lengua. Entonces, tampoco el paciente tiene que estar moviéndose, tiene que estar hablando, tiene que estar parado, caminando, nada, ¿no? Entonces, tiene que estar el paciente quieto, sentado, y justo hay que colocar el medicamento debajo de la lengua. No se coloca el medicamento a un costado, en las partes laterales de la lengua, o de repente en la encía, en los dientes, no. Tiene que ser correctamente colocado debajo de la lengua. Hay que como les decía, el medicamento tiene que estar debajo de la lengua por lo menos alrededor de 10 minutos para que haga efecto, ¿no? Para que se absorba totalmente. Hay que evitar, como les dije, tomar agua, hay que evitar comer, hablar, caminar, moverse de un lado a otro, porque inclusive el medicamento también se puede mover, ¿no? Se puede mover y de tal manera pues no va a hacer efecto, como no se va a absorber y por lo tanto no va a hacer efecto, ¿no?
hay que, después de los 10 minutos aproximadamente, que el medicamento ha sido absorbido ya todo, el paciente se le puede enjuagar, ¿no? Que se realice el enjuague de la boca. Hay unos medicamentos que son amargos, ¿no? Entonces, de repente, te dejan un mal sabor en la boca, entonces el paciente se puede enjuagar la boca, pero después de más de 10 minutos. O sea, para asegurarnos que el medicamento haya sido absorbido, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo en la figura, esa es la posición correcta donde tiene que ir el medicamento, ¿no? Entonces, debajo de la lengua. Por lo general, como les decía, nosotros existen unos morteros donde podemos moler el medicamento, ¿no? No lo molemos y lo vamos a echar en polvo en esta parte debajo de la lengua. Entonces le decimos al paciente que cierre la boca, ¿no? Y que espere ahí, ¿no? Entonces que no lo pase, que no lo junte con la saliva, nada, ¿no? Entonces aseguramos dejando el medicamento ahí y se va a absorber porque la parte debajo de la lengua, en esta zona, está bastante irrigado, vascularizado. Entonces, y como las mucosas son bastante delgadas, ¿no? Son finas, entonces el principio activo se va a absorber más rápido, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profesora. Miss, disculpe, al momento de enjuagarse ya la boca, ¿tiene que escupirlo? O sea, ¿pasa algo si es que se pasa eso o no pasa nada? No, después de 10 minutos, después de haber estado el medicamento 10 minutos debajo de la lengua, ya el medicamento se absorbe, ¿no? Y como les decía, hay unos medicamentos cuando tú los mueles son amargos, ¿no? Son unos polvitos que se vuelven amargos. Entonces te pueden dejar la boca un sabor amargo, ¿no? Entonces, para evitar eso, te puedes enjuagar la boca, ¿no? Como un enjuague, te enjuagues y lo botas ese enjuagatorio, ¿no? Pero después de pasado ya los 10 minutos, porque nos estamos asegurando que el medicamento haya sido ya absorbido, o sea, ya se desaparece debajo de la lengua. Cuando tú vas a ver ya debajo de la lengua, ya no existe ese polvito, ya no está, ya se absorbió, ¿ya? Entonces, se enjuaga, elimina ese enjuagatorio y ya pues ya le cambia el sabor, ¿no? A la boca. Ya, mis gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que es la vía rectal, ¿ya? La vía rectal es la administración de medicamentos, ya sea en forma de pomada o supositorios por el recto, ¿no? Con fines terapéuticos o diagnósticos, ¿no? Ustedes saben que todo medicamento, ¿cuál es su fin? Su fin es terapéutico, ¿no? Calmar el dolor, curar enfermedades. Entonces, por las diferentes vías que sea. En la vía rectal, justamente, es la administración de medicamentos por el recto, ya sea en formas de pomadas, de supositorios, con el fin de terapéutico, ¿no? De tratamiento. Como les decía, es una vía segura, ¿ya? Y bueno, se practica frecuentemente y se aplica en diferentes situaciones, ¿no? Sobre todo cuando el paciente no lo puede hacer por vía oral, por ejemplo, ¿no? O a veces en los niños también, más que todo, que a veces no toleran los jarabes, ¿no? Cuando hay pacientes que están vomitando o pacientes inconscientes. Entonces, según la situación del paciente, también se va a usar esta vía, ¿no? Por ejemplo, también el efecto del medicamento es rápido, se absorbe bastante rápido, así como la vía sublingual que hemos dicho. ¿Por qué? Porque esta zona del recto, esa mucosa que está interna, ¿no? En la parte interna, también es bastante vascularizada, o sea, tiene bastante irrigación. Entonces, una vez que nosotros colocamos el medicamento en el recto, se va a absorber rápidamente. Y eso quiere decir que va a pasar rápidamente al sistema sanguíneo, a la sangre, al sistema circulatorio. Por lo tanto, el efecto también va a ser rápido, ¿no? Entonces, ese es en cuanto a la vía rectal.
¿Cuándo se va a indicar un medicamento por vía rectal? Se va a indicar cuando vamos a evitar, por ejemplo, usar el tracto digestivo, o sea, por la vía oral, ¿no? Por ejemplo, cuando haya de repente algún accidente, ¿no? De repente algún accidente, una atresia esofágica, ¿no? Por ejemplo, que el paciente no pueda pasar o deglutir, ¿no? Cuando haya problemas, por ejemplo, en la vía oral, el paciente no puede pasar, no puede deglutir. Entonces, a veces también cuando los medicamentos son muy desagradables, ¿no? A veces son muy amargos, ácidos, entonces también se puede utilizar la vía rectal, ¿no? En cuanto a las precauciones, hay que evitar, no se utiliza más bien la vía rectal cuando el paciente haya tenido o tenga una hemorragia rectal, ¿no? Por ejemplo, cuando tenga hemorroides. Ustedes conocen, saben, han escuchado qué son las hemorroides, ¿no? Entonces, a veces las hemorroides, por lo general, son en pacientes que están mucho tiempo sentados, pacientes que son muy estreñidos, ¿no? Y que cuando hacen sus necesidades, hacen mucha fuerza, ¿no? Hacen mucha fuerza para poder hacer sus necesidades. Y ¿qué provoca? No provoca que el recto, esa mucosa del recto, sangre, ¿no? Se lacere y pueda sangrar. Entonces, cuando hay una hemorragia, digamos, rectal, no se puede colocar por la vía rectal los medicamentos, ¿no? O también cuando haya sido operado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos no se va a utilizar la vía rectal. Esta es la anatomía del recto, ¿no? Como ustedes están viendo, este es el ano, la parte de abajo es el ano, que es la parte ya que está externa, ¿no? De nuestro cuerpo, y esta parte es la ampolla rectal. Toda esta parte es la ampolla rectal. Y la parte interna, prácticamente, este es el recto, que va a estar conectada ya al intestino, ¿no? A la última parte del intestino grueso, ¿no? Entonces, la parte de acá. Entonces, este es el recto, y entre el recto y el ano hay una ampolla rectal, que es una cavidad que tiene bastante moco, que tiene bastante mucosidad, que tiene bastante irrigación también, ¿no? Y tiene esfínteres, que tiene dos esfínteres, ¿no? Uno en la parte externa, o sea, es un esfínter que se cierra y se abre, ¿no? Y se cierra y se abre en la parte externa, y también tiene un esfínter en la parte interna que se va a conectar con el recto, ¿no? Entonces, las heces, cuando se juntan, por lo general están en el recto. Las heces tienen que estar acá en el recto. En esta ampolla, en esta partecita que tan solo es 2, 3 centímetros, chiquita, en esta partecita, en esta ampolla rectal, acá no debe haber, acá no hay heces, no deben haber heces, ¿no? Lo normal es que no haya heces. Las heces están más arriba, en el recto, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la sensación de defecar, cuando uno quiere ir al baño a hacer sus necesidades, entonces estos esfínteres empiezan a contraerse, ¿no? A contraerse. Entonces, el esfínter interno empieza a contraerse, se va a dilatar, se va a abrir, y por lo tanto va a salir las heces. Y en este esfínter también hay otro, en la parte externa, en el ano, también hay otro esfínter, también se va a dilatar y van a salir las heces, ¿no? Entonces, esto es la anatomía rectal, ¿ya? El ano es la parte externa que nosotros, de nuestro cuerpo. Esto es el ano. Inmediatamente después del ano vamos a tener la ampolla rectal, que es una partecita de 2 a 3 centímetros, muy chiquita, ¿no? Donde hay un esfínter en la parte externa y otro en la parte interna, y después sigue el recto. El recto ya es lo que se comunica con el intestino grueso, ¿no? Entonces, este es el recto. Cuando nosotros administramos los medicamentos por vía rectal, nosotros vamos a administrar aquí, ¿no? En el ano, en esta parte, en la ampolla rectal.
Entonces, aquí se va a depositar los medicamentos, el supositorio, ¿no? Digamos que tenemos que poner, se va a depositar aquí, en esta ampolla rectal. ¿Ya? Entonces, los medicamentos para colocarlos por vía rectal, en su forma que se presenta, son supositorios, ¿no? Muchos hemos conocido, por ejemplo, cuando a los niños, ¿no? Se les coloca supositorio cuando están estreñidos. Inclusive a nosotros grandes también, ¿no? Entonces, los supositorios son una forma de presentación, son sólidos, son duros, ¿no? Prácticamente en forma de una bala, ¿no? Y tienen como en la parte externa, tienen como una grasita, ¿no? Cuando ustedes lo agarran mucho tiempo en la mano, se deshace, ¿no? Como si fuese una grasita. Entonces, justamente, estos supositorios están, digamos, apenas entren en contacto con un área caliente, estén alrededor de un ambiente caliente, se empieza a derretir, ¿no? Se empieza a derretir y, por lo tanto, el principio activo, que está en la parte interna, va a quedar libre para su absorción, ¿ya? Entonces, los supositorios, como les decía, son formas farmacéuticas sólidas, ¿ya? Cuya superficie, dice, volumen y consistencia favorecen la administración por vía rectal, ¿no? Como son como unos tipos de balitas, son larguitas, entonces fácilmente se pueden introducir por el ano, ¿ya? No son, digamos, cuadradas, no son otro tipo de forma, ¿no? Son especialmente, tienen la forma que facilita la introducción por el ano, ¿ya? Entonces, en los supositorios tiene una acción mecánica que es para provocar la evacuación en casos de estreñimiento, ¿no? Ustedes saben, los supositorios tienen una acción local que sirve, por ejemplo, para producir algún efecto o astringente o sedante en la mucosa rectal, ¿no? Digamos, si es que hay algún dolor en pacientes que son, por ejemplo, que tengan problemas de hemorroides, como les decía, entonces te puede usar el supositorio, pero no con fin de evacuación, ¿no? No para evacuar, sino al contrario, como analgésicos, como antiinflamatorios, se puede usar. Y también se usa para favorecer, dice, la acción sistémica, para favorecer la absorción, ¿no? Como les decía, la absorción y su principio activo pase a la circulación sanguínea, ya que esa parte de la ampolla rectal que les indico es una parte bastante vascularizada, ¿no? Entonces, y las membranas, los tejidos de esa zona son bastante delgados, entonces el principio activo se absorbe e inmediatamente pasa a la sangre. Los enemas son formas también farmacéuticas líquidas, ¿no? Ustedes han visto también, han escuchado los enemas. Estos enemas antes se preparaban tan solo en la casa, ¿no? A base de agua, jabón, de agua jabonosa, de glicerina, ¿no? Pero hoy en día ya los enemas vienen preparados en frascos que tienen sus dispositivos justamente, como esto están viendo acá, como una cánula, ¿no? Todo esto ya vienen en cajitas y ya se venden en las farmacias, ¿no? Entonces, antes se tenía que preparar la vaselina, la glicerina con agua jabonosa, todo eso, ¿no? Entonces ahora ya se vende, los enemas ya venden preparados en unos frascos que tienen un dispositivo, una cánula, que ya viene justo para introducir nomás al ano. Entonces los enemas también sirven, su acción, se usan para evacuación del intestino, ¿no? Cuando uno esté estreñida, entonces se utilizan para evacuar el intestino. También los enemas se utilizan para ejercer alguna acción, algún efecto local, ¿no? Como les decía, por ejemplo, puede ser para el dolor, para la inflamación. Y también se utilizan los enemas
como sustancias de contraste, ¿no? Por ejemplo, a veces se usan, hay unas sustancias especiales de contraste que se utilizan cuando uno se va a hacer, digamos, algún examen en la parte baja de los intestinos de repente, entonces se inyecta esta sustancia y cuando el médico de repente va a hacer una radiografía, entonces se va a notar esa sustancia de contraste, ¿no? O alguna ecografía de repente, entonces el médico va a ver esa sustancia de contraste. Entonces sirve como apoyo, ¿no? Al diagnóstico para otro tipo de enfermedades. Las ventajas de la vía rectal es útil cuando no se puede usar la vía oral, ¿no? Como dijimos. Por ejemplo, cuando hay vómitos, no puedes dar nada por vía oral. Cuando hay incontinencia, son pacientes que están, digamos, postrados, ¿no? Después, para evitar también la destrucción del medicamento por las enzimas digestivas, ¿no? Entonces, ustedes saben que en el estómago hay ácidos, ¿no? El ácido clorhídrico, por ejemplo. Entonces, el medicamento, una vez que esté en el estómago, el ácido clorhídrico empieza a hacer efecto sobre él. Entonces, para evitar que el medicamento sea destruido por esas enzimas digestivas, entonces se puede colocar por vía rectal, ¿no? La absorción es rápida por vía rectal y no es dolorosa ni traumática, ¿no? No tiene que ser dolorosa, tampoco tiene que ser traumática. La desventaja de la vía rectal es que a veces para muchas personas es incómoda, ¿no? Pero no es algo general, ¿no? Se puede correr el riesgo de irritación rectal y también no es efectivo, digamos, cuando las heces estén en la polla rectal, ¿no? Entonces, la ampollita rectal es esa partecita de 2 a 3 centímetros que está después del ano, donde no debe haber heces. Pero si ahí se encuentran heces, entonces no se va a absorber el medicamento como debe ser. Y en caso de pacientes que tengan diarreas, por ejemplo, pues no va a ser útil, ¿no? No va a ser efectivo la vía rectal. ¿Alguna pregunta, chicos, en cuanto a la vía rectal? Por mi parte, no, Miss. Ya. Ya, entonces vamos a continuar con la vía oral. ¿Ya? Un momento, por favor, chicos, un ratito. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que es la vía oral. La vía oral, ustedes ya saben, es la administración de medicamentos que consiste en el paso del medicamento desde la cavidad, desde la oral, de la boca, ¿no es cierto?, hacia el estómago. Entonces, o si no, hasta los intestinos, para de ahí ser absorbidos, ¿no? De ahí pasar al torrente sanguíneo para ser absorbidos y distribuidos. Entonces, esa es la vía oral. La vía oral es la administración desde la boca hasta el estómago o hasta la primera porción de los intestinos, el intestino delgado. Ustedes saben que un medicamento, ¿dónde se absorbe? ¿Dónde sucede la absorción de los medicamentos? A ver, ¿quién sabe? No se metabolizó. ¿Qué parte? En el hígado. No, ¿dónde se absorben los medicamentos? En el estómago. Profesora, eso depende del medicamento. Porque en la clase pasada veíamos que las grajeas son más duritas y se pueden absorber en el intestino, Claro. mientras que otras se absorben en el estómago. Por eso, por lo general, los medicamentos se absorben en el intestino delgado,
en la primera porción del intestino delgado. Después del estómago, la primera porción del intestino delgado, ahí es donde se absorbe el medicamento. ¿Ya? De ahí es donde se absorbe. Los medicamentos, no todos, pero la mayoría de los medicamentos se absorben en la primera parte del intestino delgado. ¿Ya? A ver, por favor. La administración de fármacos. La administración de los fármacos por vía oral es la más conveniente, es la más segura, ¿no? Y la menos costosa, o sea, la más barata, ¿no? Y la que utilizamos más. Pero también es la más lenta que hacer el efecto. ¿Ya? Entonces, los fármacos se van a absorber a través de la mucosa oral, a través de la mucosa gástrica y de la mucosa intestinal, ¿no? Entonces, porque una vez que ingrese a la vía oral, el medicamento está en contacto con la mucosa de la boca. Después va a pasar a la mucosa del estómago y también va a pasar a la mucosa intestinal. Como dice su compañera, no todos los medicamentos se van a absorber en el mismo sitio, ¿no? Hay unos medicamentos que son más frágiles, digamos, y más duros que otros, ¿no? Y entonces su absorción su liberación del principio activo puede ocurrir en diferentes partes, ¿no? Entonces, como nosotros ya sabemos el ADME, ¿no? Cómo empieza la liberación. Una vez que ingresa el medicamento a la boca, ya el medicamento, el fármaco empieza a sufrir ese proceso, ¿no? Del ADME. Entonces, el medicamento hasta que se desprenda del principio activo, se absorba y después se distribuya, ¿no? Cuando ya se distribuye es donde llega a la sangre, ¿no es cierto? Entonces, el medicamento, una vez que esté en la boca o en el estómago o en el intestino, va a estar en contacto con mucosas. La mucosa oral, la mucosa gástrica y la mucosa intestinal. Entonces, de ahí también es donde ya empieza la absorción. Las ventajas, como decía, que es fácil administrar un medicamento por vía oral, es fácil, es seguro, ¿no? Porque yo me lo coloco, tomo agua y me lo voy a pasar. Es cómodo de administrarlo y es económico, es barato. Sus desventajas, ¿no? Lo contrario a las ventajas, es que su absorción es lenta, ¿no? Su efecto, mejor dicho, su efecto va a ser lento, no es rápido, ¿no? De repente puede ser efecto, va a empezar a hacer efecto después de 1 hora o 40 minutos, ¿no? Entonces, no va a ser muy rápido su efecto. En caso de los fármacos irritantes, provocan náuseas, ¿no? Hay muchos medicamentos, por ejemplo, que a veces provocan náuseas, provocan, por ejemplo, irritación del estómago, ¿no? Gastritis, ardencias, ¿no? Entonces, algunos medicamentos pueden provocar eso por la vía oral. También hay, a veces cuando hay presencia de alimentos, ¿no? Los medicamentos pueden modificar su acción, ¿no? Su absorción. Se puede modificar. Un ratito, por favor. Ya, entonces, como les decía, ¿no? Si en el estómago a veces hay medicamentos, hay otro tipo de alimentos, por ejemplo, hay alimentos, digo, entonces el medicamento también no puede hacer, su absorción va a ser más lenta, ¿no? Aún todavía. Entonces, no va a ser la misma intensidad, va a disminuir. Entonces, inclusive también factores patológicos condicionan al paciente. Ustedes han visto qué factores modifican la absorción de un medicamento, ¿no? A veces la edad, a veces, por ejemplo, hemos visto también el sexo, hemos visto alguna patología que tengan, ¿no? El paciente también va a modificar el proceso del fármaco, ¿no? Entonces, esas son sus desventajas del medicamento, de la vía oral.
Entonces, en cuanto a los principios de la vía de la administración por vía oral, tenemos que la absorción de los medicamentos que se administran por vía oral ocurren en la primera parte del intestino delgado, ¿no? Entonces, como les decía con su compañera antes, entonces la absorción de los medicamentos por lo general ocurre en la primera parte del intestino delgado. Entonces, la absorción se realiza mediante un transporte activo y difusión simple a través de la pared intestinal, ¿no? Cualquier medicamento puede producir una reacción impredecible. Entonces, nosotros no sabemos si yo le voy a dar al paciente una pastilla y le va a caer bien o le va a caer mal. No sabemos, ¿no? A mí me puede caer bien, pero de repente al paciente o a Jessica o a Denilson, por ejemplo, le pueden caer mal, a uno le pueden caer bien, a diferentes personas nos va a caer diferente. Entonces, no es impredecible lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, y pueden provocar diferentes, por ejemplo, efectos adversos. Entonces, a veces la vía oral no es 100% segura, ¿no? Porque no sabemos cómo va a reaccionar ese paciente ante ese medicamento. En cuanto a las formas de presentación de las vías orales, y como ya vimos la semana pasada, pueden ser comprimidos. Hay comprimidos que son de diferentes formas, diferentes tamaños y colores, ¿no? Como ustedes están viendo, a veces hay blancas, hay redondas, hay larguitas, ¿no? Y pueden tener una ranura en el medio, que inclusive nos va a servir para partir, ¿no? Si queremos, digamos, si la tableta es de 100 miligramos, ¿no? Entonces, si nosotros partimos, si ese comprimido tiene una ranura al medio, lo podemos partir y tenemos 50-50, ¿no? Entonces, es una dosis exacta. Entonces, podemos decir que en la mitad de cada uno hay 50 miligramos, ¿no? Nos facilita esa división. También los comprimidos dice que puede tener uno o varios principios activos, ¿no es cierto? Están rodeados de una cubierta que va a proteger de la luz, evita la irritación de la mucosa gástrica. No todos los medicamentos tienen esta envoltura, ¿no? Entonces, por eso es que hay algunos medicamentos que pueden irritar el estómago, como también hay otros que no. Tenemos que tener cuidado con los comprimidos, siempre hay que preservar de la humedad, la luz, el aire, no tenerlos en el sol, ¿no? No tenerlos de repente en un ambiente muy, muy húmedo. Y si no se pueden partir, por ejemplo, si no tienen esa ranura, pues no podemos, digamos, no podemos estar seguros que de la partición que yo estoy haciendo sean partes iguales, ¿no? Entonces es diferente cuando yo agarro un comprimido y tiene una ranura al medio, que fácilmente lo voy a partir y se va a quebrar por esa ranura. En cambio, cuando hay comprimidos que no tienen esa ranura, esa división, entonces es difícil que yo pueda decir que en una mitad es igual que la otra, ¿no? Porque de repente lo parto más grande uno, más chiquito el otro, y no voy a darle al paciente pues la cantidad que realmente necesita, ¿no? En cuanto a las cápsulas, también hay de diferentes tamaños, diferentes colores, ¿no? Y tienen forma cilíndrica que tienen una cubierta, ¿no? Y en su interior tienen unos polvos, unos gránulos, como unas bolitas muy pequeñitas también. Las cápsulas tienen una cubierta que es media gelatinosa, inclusive cuando entra en contacto con alguna mucosa, con un ambiente húmedo, se empieza a deshacer, ¿no? Ustedes alguna vez habrán agarrado alguna cápsula en su mano, ¿no? La van a tener en su mano y se va a empezar a despintar, ¿no? Digamos, si es roja con negro, se empieza a despintar y después se empieza a deshacer. A ver, hagan la prueba ustedes de alguna cápsula, pónganla en algo húmedo, se va a empezar a deshacer, a despintar y después se deshace esa capita, ¿no? Puede ser dura o blanda, contiene el principio activo,
Puede estar solo o puede estar también acompañado de un excipiente, ¿no? Las ventajas de las cápsulas es que enmascaran el sabor desagradable de los medicamentos, ¿no? Si el medicamento es amargo o ácido, pues en estas cápsulas no vamos a sentir ese sabor. Protegen el principio activo del medio ambiente, ¿no? Entonces protege de la luz, del aire, de la humedad, como hemos dicho, a diferencia de los comprimidos también. Pero hay unos comprimidos que tienen una cubierta. Entonces las cápsulas también, ¿no? Esta cápsula va a protegerlo del aire, de la luz. Y bueno, fácilmente se identifica por su código de color, ¿no? Aunque hay muchas cápsulas que tienen diferentes colores y según el laboratorio que los produzca, también, ¿no? Los va a producir de diferente color. No todas las cápsulas, digamos, de un medicamento van a ser de rojo con negro, no. No, según el laboratorio los produce al color que ellos quieran. En cuanto a la desventaja de las cápsulas, es que según la tecnología que se use, ¿no? Que es cada vez más avanzada para evitar los daños al ser humano, también eso hace que se eleve más el costo, ¿no? Que cueste más la cápsula, ¿no? Entonces cada vez que la tecnología avanza, entonces también se vuelve más costoso este medicamento, ¿no? Y también que son sensibles a la humedad y a los cambios térmicos, ¿no? Como yo les decía, por ejemplo, si ustedes agarran en la mano, entre sus dedos, una cápsula, van a ver que se va a despintar y se va a empezar a deshacer, ¿no? Se va a empezar a pegotear, esta cápsula se va a empezar a hundir. En cuanto a las formas de las grajeas, son píldoras cubiertas de una capa de azúcar que impiden el mal sabor. No hay que quitar ni triturar estas píldoras, ¿no? Porque se puede modificar en el lugar de absorción y provocar otros efectos que no deseamos. Las grajeas hay que administrarlas con abundante cantidad de agua y con el estómago vacío, ¿ya? Dice que no se debe administrar con leche, ya que la leche va a provocar que se desintegre esa capa protectora, ¿no? Entonces, antes de tiempo, prácticamente, entonces la leche, ¿qué hace? Como lo va a destruir esta capa protectora, el principio activo se va a activar antes de tiempo. Entonces hay que tener cuidado con eso también. En cuanto a los polvos, por ejemplo, los medicamentos, los jarabes, ¿no? Que vienen en polvo, se va a reconstituir con agua, ¿no? Ahí vienen los frasquitos de medicamento en polvo, vienen con una ranura, una línea que te indica hasta dónde vas a echarle agua hervida, ¿no? Fría, agua hervida, y los vas a agitar y ya están constituidos, ¿no? Entonces, una vez que están ya reconstituidos, recién se puede administrar el jarabe o el polvo, ¿no? El jarabe de la misma manera, ¿no? Como les decía, ¿se acuerdan en la vía sublingual? Si hay tratamiento oral, primero es oral y después es el sublingual, el último. Lo mismo sucede con los jarabes, ¿no? Primero hay que tomar el tratamiento oral, digamos si tiene otra pastilla, algo, y el último será el jarabe. En caso de las suspensiones, que también son reconstituidas en agua, son con medias espesas, medias lechosas, ¿no? Hemos dicho las suspensiones, hay que agitar bien antes de administrar, porque a veces el principio activo se suele ir al fondo, ¿no? A la base, digamos, del frasco, entonces antes de administrar hay que agitarlo bien, ¿no? En cuanto a la vía oral, hay que... Antes de administrar un tratamiento vía oral, tenemos que controlar, verificar muchas cosas, ¿ya? Entonces hay que ver, por ejemplo, las indicaciones del médico, las hojas del registro, los medicamentos, la bolsa de desechos, jabón, toalla, papel, todo tenemos que tener a la mano. Ya hemos dicho que todo, cuando vamos a administrar un tratamiento, ya sea vía oral o la vía que sea, tenemos que tener todo a la mano, ¿ya?
Tenemos que contar con un equipo. ¿Qué cosa vamos a lograr con esto, no? Vamos a lograr que tengamos todo a la mano para evitar pérdida de tiempo y omisiones, ¿no? Por ejemplo, si yo le voy a ir a dar una pastilla, un comprimido al paciente del último cuarto de la habitación, no sé, 10, digamos, entonces yo voy hasta donde el paciente y de repente no llevo el vaso. Me voy con la jarrita de agua, pero llego a donde el paciente y no llevo el vaso para echarle el agüita, ¿no? Entonces tengo que volver a regresar. Entonces ya es pérdida de tiempo, ¿no? Pérdida de tiempo. Por A o B, de repente el paciente hace caer la pastilla o de repente yo también en mi apuro de venir a llevar el vaso, de repente dejo la pastilla en un sitio y de repente al otro me volteo, regreso, cojo otra. Entonces puede haber problemas, ¿no? Entonces a veces esos casos se suscitan, es peligroso. Entonces hay que tener todo completo. Cuando uno va a hacer algo, tienes que tener todo tu equipo completo. Pensar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya. Entonces, ¿qué necesito? Voy a poner digamos, su medicamento al paciente vía sublingual. Entonces, ¿qué necesito? Ah, ya. Mis guantes, me lavo las manos, mi Cardex del paciente, mi medicamento, mi mortero para molerlo, un bajalenguas, ¿no? Entonces, de repente agua para que se enjuague la boca después de 10 minutos que ya se administró el medicamento. Entonces, todo eso yo me llevo en una bandeja a la cama del paciente, ¿no? A su unidad. Entonces, el paciente lo tengo que sentar o lo tengo que echar en su cama, medio sentadito, y le aplico el medicamento. No puedo estar correteando de un lado a otro, trayendo cosas que me faltan. Después tenemos que cotejar el nombre del usuario, la etiqueta, la dosis, la fecha de caducidad del medicamento, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? ¿Con qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr que preparar medicamentos sin ningún error y sin riesgo, sobre todo para el paciente. Lavarnos las manos. Vamos a evitar, con el lavado de manos, vamos a evitar diseminar los microorganismos de un lugar a otro, llevando de un paciente a otro, ¿ya? También tenemos que colocar el medicamento en el vaso o recipiente, evitando la contaminación del medicamento. Yo no puedo dejar el medicamento una vez que lo he abierto, no puedo dejarlo encima de la mesa del paciente, lo puedo dejar encima de mis papeles, en la otra mesa del otro paciente, no. Entonces, hay unos vasitos especiales donde ahí se coloca el medicamento y ese vasito se le entrega al paciente. Es más, ¿no? Yo no le voy a dar de mi mano, yo voy a agarrar con mi mano el medicamento y le voy a entregar al paciente a su mano, ¿no? Entonces, en una tacita, en unos vasitos de plástico, ahí se coloca la pastillita. Y eso le embroco, le voy a dar de tomar al paciente, ¿ya? Identificar al usuario, al familiar, llamándolo por su nombre, ¿no? Entonces, tenemos que ver al paciente correcto, ¿se acuerdan, no? Paciente correcto, por la vía correcta, el medicamento correcto, ¿no? Allá el paciente correcto. Verificar si el usuario tiene antecedentes de alergia o algún problema para tomar este medicamento por la vía oral, ¿no? Entonces, de preguntarle al paciente de repente si puede pasar, ¿no? De repente no puede pasar la saliva, tiene algún problema, digamos, inflamación, amigdalitis, algún problema. Entonces, primero hay que verificar, ¿no? Que el paciente pueda pasar la vía oral, ¿no? O de repente, si tiene problemas de alergia, ¿no? Del paciente, del medicamento. Tenemos que informar al usuario, al paciente, acerca de la acción y los efectos adversos que pueda producir el medicamento, ¿ya? Entonces, tenemos que hablarle al paciente de tal manera que nos entienda. De repente, si el medicamento que yo le voy a entregar, que yo le voy a dar, le va a provocar sueño, ¿no?
Entonces, entonces hay que decirle al paciente, no explicarle, va a sentir que le da sueño, que medio así que quiere dormirse, no se preocupe, no se asuste, es normal, ¿no? Entonces, de repente, a veces los pacientes dicen, señorita, no sé por qué me ha dado, pero tengo mucho sueño, ¿qué tengo? ¿Qué me está pasando? ¿No? El paciente se asusta, si no conoce el paciente se asusta. Entonces, nosotros tenemos que saber qué efectos va a provocar ese medicamento, ¿no? A pesar de que tiene un efecto terapéutico, ¿no? Algo bueno, pero a veces hay efectos adversos o colaterales que también le pueden provocar al paciente. No todos, ¿no? Hay algunos pacientes que sí sienten, otros no van a sentir. Entonces tenemos que explicarle al paciente para que llegado el momento el paciente no se asuste, ¿no? Y tenemos que explicarle de la manera que él entienda. Y de esta manera también pues el paciente nos va a colaborar, ¿no? Tenemos que colocar al paciente en posición semifowler o de cúbito lateral, revisando la cavidad oral, las vías aéreas y su estado de conciencia, ¿no? Tenemos que estar seguros que el paciente esté despierto, lúcido, para que pueda tomar la vía oral. Yo no le voy a dar una pastilla vía oral a un paciente que esté inconsciente, ¿no? Que no esté echado y no me responda nada, ¿no? Porque se va a aspirar, se va a atragantar, se puede ahogar. Entonces hay que ver eso, ¿no? La posición es muy importante porque va a facilitar la deglución del medicamento, ¿no? Y va a evitar que se aspire, ¿no? Cuando un paciente se aspira, cuando ingresan los pulmones agua o medicamento o comida, ¿no? Eso sucede cuando el paciente está muy echado, ¿no? Está muy echado y nosotros le damos algo por vía oral, entonces el paciente se aspira. Eso se va a los pulmones y el paciente puede hacer una neumonía, el paciente puede morir inclusive, ¿no? Entonces, para evitar eso, tenemos que tenerlo al paciente semisentado o sentado y que tome su tratamiento. Ofrecer agua suficiente depende del medicamento, si es jarabe, si es una pastilla un sabor muy fuerte, hay que administrarle bastante agua, ¿ya? Hay que asegurarnos también, cuando nosotros le damos agua al paciente, nos vamos a asegurar que el medicamento no se quede en la boca, ¿no? Al contrario, que todo se ingiera, ¿ya? Cuando es en caso de antiácidos, ¿no? El medicamento que estemos dando es antiácido. Ustedes saben que el antiácido es un medicamento que va a proteger todo lo que es la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, en este caso no vamos a dar agua después, ¿no? Porque en todo caso lo vamos a, digamos, vamos a disolver, ese antiácido, ese medicamento, le vamos a echar agua, se va a volver más, no va a ser tan concentrado como debe ser. Entonces, cuando es un antiácido, no vamos a darle agua después al paciente, ¿no? Porque ese antiácido tiene que quedarse en el estómago, en la mucosa, ¿no? Entonces, pero si es que es un comprimido, un jarabe, una cápsula, ahí sí podemos darle agua para que ayudemos, digamos, a la dilución del medicamento. En caso de pacientes niños, pediátricos y geriátricos, hay que colocarlos en posición semifowler, con una mano en la cabeza, ¿no? Nosotros tenemos que ayudarle, agarrarle la cabeza y con la otra colocarle el vaso en la boca, ¿no? Ayudarles, pues no apoyar. Nosotros agarrándole la cabecita y con la otra mano le vamos a dar el medicamento. Y a veces el paciente, por lo general los niños, no quieren recibir, entonces podemos agarrarle por los carrillos, por la mandíbula, ¿no? Les agarramos para que no cierren la boca, ¿no? La mandíbula. Entonces le apretamos un poquito y hacemos que abran la boca, pues, ¿no? Y puedan pasar el medicamento. Tenemos después de administrar un medicamento, tenemos que quedarnos con él, ¿no? Unos minutos para asegurarnos que haya ingerido el medicamento el paciente. A veces hay pacientes
sobre todo los adultos mayores, los ancianitos, que piensan que los medicamentos le hacen mal, ¿no? Entonces, a ellos se colocan la pastilla, el comprimido en la boca, hacen como que lo están pasando, y si tú te vas, ¿no? Tú te retiras rápido, se agarran, lo sacan de la boca y lo botan, ¿no? Entonces a veces nosotros al día siguiente, en la tarde, vamos a mover la cama, a cambiar las sábanas, y se encuentran ahí las pastillas que están botadas, ¿no? Entonces no lo toman. Entonces si nosotros nos quedamos con el paciente, hay que asegurarnos que el paciente lo tome. También tenemos no es bueno dejar a veces los medicamentos al alcance del paciente, ¿no? En su velador, digamos, de la cama, ¿no? Del paciente. A veces los pacientes pueden tomarse más de lo normal, que se llama, o de repente cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces no es bueno dejarles también los medicamentos al alcance del paciente. Al último, retirar todo el material, todo el equipo que hemos usado. Hay que lavarlo, hay que colocarlo en su sitio, de nuevo todo en su lugar, ¿no? Lavarse las manos al final del procedimiento que hayamos realizado. Y anotar, ¿no? Registrar todo lo que hemos hecho, a la hora que hemos administrado el medicamento, la dosis, la vía y cómo se siente el paciente. Cómo lo estamos dejando, si está bien, si le provocó alguna reacción, de repente si vomitó, ¿no? Entonces tenemos que todo lo que tenemos que hemos hecho con el paciente tenemos que registrarlo, ¿no? Ustedes ya saben cuáles son los 4 yos. Entonces a eso me refiero. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Si no, para pasarles de una vez los videos. ¿Alguna pregunta, chicos, para pasar los videos de una vez? Voy a hablar de la administración de medicamentos vía oral. Antes de nada, comprobar que lo tenemos todos. Bandeja, solución alcohólica séptica, el medicamento, vaso con agua, guantes, la tarjeta médica y la hoja de medicación. Para llevar a cabo este procedimiento vamos a tener en cuenta los siguientes pasos. Nos lavamos las manos. A continuación, nos ponemos los guantes. Comprobamos el medicamento con la tarjeta de medicamento. La tarjeta de medicamento es una hoja donde se anota el paciente, las órdenes del doctor, la dosis y las horas de administración del medicamento. Comprobamos la fecha de caducidad en el blister. Comprobamos la fecha de caducidad en la caja. Preparamos la dosis exacta recetada por el médico en el vaso de plástico. Si las pastillas no están en blister, vierte la pastilla en el tapón del recipiente y de ahí al vaso. Explicamos al paciente la técnica y el medicamento que le vamos a administrar y verificamos la capacidad del usuario de ingerir el medicamento vía oral. Colocamos al paciente en posición sentada. Si el paciente está encamado, lo colocaremos en posición Fowler. Entregamos al paciente el vaso del medicamento y a continuación el vaso de agua. Si el paciente no colabora, el auxiliar será el que le administre el medicamento y el agua para facilitar el paso del medicamento. Esperamos hasta que la devolución sea completa. Acomodamos de nuevo al paciente y nos despedimos. Nos quitamos los guantes. Como último paso, registramos el medicamento, la hora, la dosis y las observaciones en la hoja de medicación. Ahí te voy yo ya. Espero que con este vídeo os quede más clara la administración de medicamentos vía oral. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya espérense, chicos, acá tengo otro. ¿Dónde está mi Administración de fármaco vía sublingual. Realiza desinfección del sitio donde prepara el fármaco.
Se lava las manos al inicio del procedimiento. Prepara material. Tarjeta de fármaco, bandeja, pastillero, fármaco, alcohol en gel, bolígrafo, RAF. Realiza las 3 comprobaciones para la preparación de fármacos. Se presenta al usuario, identifica al usuario, explica el procedimiento, verifica la capacidad del usuario de autoadministrarse el fármaco vía sublingual. Se lava las manos, extrae el fármaco correctamente, tiene en cuenta la posición del usuario, alcanza el fármaco y solicita al usuario que lo coloque debajo de la lengua para su absorción. Limpia y ordena los elementos utilizados. Se lava las manos al finalizar el procedimiento. Registra correctamente en el RAF. Administración. Vamos a ver uno por vía rectal. Con la solicitud en el sistema que debemos administrar un medicamento vía rectal, no debemos olvidar los 6 correctos. Luego de esto, procederemos a lavarnos las manos. Sí. Ya. Mira, don Carlos, mi nombre es Gerson Teño, estudiante de la CFT de la Universidad de Paraíso, ya, la cual estoy haciendo la práctica en el Hospital Ramírez, y los médicos usted le dejó indicado un medicamento vía rectal, ya, la cual es difícil de instalar, no duele, pero necesitamos su ayuda. Y para el procedimiento, para poder llevarlo a cabo, necesito que usted me puede cooperar y dándose un poco hacia su derecha. Vamos a destapar para hacer el procedimiento, ya. Vaya ayudando, sujétese ahí. Una vez que ya el otro paciente, en este caso Carlos, lo tengamos en la posición 5, procedemos a bajarle el pantalón. Bueno, antes de realizar el procedimiento, debemos realizar un aseo en la zona. Ahí está colocándoles, por ejemplo, un supositorio. Mantener apretado durante unos segundos, limpiar el exceso de lubricación y mantener al paciente en esta posición unos 2 minutos a fin de que el medicamento haga efecto y que no sienta deseo de realizar sus necesidades. Bueno, después de haber realizado el procedimiento, me saco los guantes. Ya, me lavo las manos. Y vigilo unos 10 minutos contra que el paciente no se devuelva el medicamento. Una vez pasados los 10 minutos de vigilancia del medicamento, debemos llevar a nuestro paciente a la posición en cual estaba, ¿ya? Y explicarle sobre los posibles efectos adversos de este medicamento.
o qué puede sentir. Siempre es importante educar a nuestro paciente sobre las posibles complicaciones que puede tener el procedimiento. Es importante realizar énfasis en la educación. Pero debemos saber por qué hay medicamentos que se recetan vía rectal. Si nos fijamos, en el recto hay distintas venas y arterias, y en lo cual si introducimos el medicamento, van a pasar directamente al torrente sanguíneo y no van a pasar por el hígado. Por ende, la absorción va a ser más rápida. Por eso distintos médicos recomiendan medicamentos por vía rectal. Al momento de terminar la educación con el paciente, no nos queda nada más que registrar todo el procedimiento. Bueno, chicos, espero que les haya gustado los videos que les he mostrado. Apenas se regularice todo este problema de la plataforma, yo los subiré las diapositivas y los videos también, ¿ya? No se preocupen. Entonces, ¿alguna pregunta o algo, chicos? Por mi parte no, Miss, estaba muy bonito el video. Ya, bueno, ustedes también pueden investigar de repente en su casa, en el internet, investiguen los procedimientos, las maneras, ¿no? No se queden nada más con lo que yo les puedo dar. De repente ustedes pueden investigar. Hay muchos videos muy bonitos, pero hay unos muy largos también que no los puedo yo compartir con ustedes. Entonces, lean también de repente, entonces, para que podamos, para que lo que yo les doy no se quede acá, sino sea más grande, ¿ya, chicos? Entonces, nos vemos la próxima semana. No se preocupen con el problema de sus actividades. Apenas se habilite la plataforma, se recupere, yo voy a habilitar la tarea y ustedes la presentan. No se preocupen, ¿ya? Ok, Miss. Hasta luego, chicos. Cuídense. Ya, Miss, cuídese usted también. Miss, no Hasta me luego, escribo Miss, por WhatsApp. cuídense. Miss, cuídese. Ya, gracias. Chao, chicos. Ustedes también No, cuídense. Miss. Chao, chao, chao. Nos vemos. Chao.